Bueno, y a esta hora en Buenos Días Bogotá y Cundinamarca tenemos un invitado especial. Está con nosotros el doctor Cristian Quiñones Cortés. El doctor Quiñones Cortés, exdirector de fiscalización de la DIAN en nuestro país. Una figura que fue reconocida como uno de los mejores representantes de la DIAN en el año 2023 en la administración del presidente Duque. Doctor Cristian Quiñones Cortés, buenos días, bienvenido a Buenos Días Bogotá y Cundinamarca a través de Novedad Estéreo 850 y también de Radio Panamericana de Girardot y las emisoras que a esta hora están en nuestra información para Bogotá y todo Colombia. ¿Cómo le va, doctor Muy Cristian buenos Quiñones? días. No escucho muy bien. Si me ayudan con el sonido, por favor. A ver, doctor, ahí estamos corrigiendo. Sí, perfecto. Bueno, doctor, le preguntaba yo que cómo se siente usted hoy como exfuncionario, pero pensando en el futuro de Se la volvió a ir DIAN. del audio, por favor, si me ayudan. Listo, doctor, ya estamos aquí cuadrando todo. Muy buenos días, ya estamos aquí al aire. Ok, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, doctor Quiñones, le preguntaba yo que como exdirector de la parte de fiscalización de la DIAN, ¿cómo ve el futuro de la DIAN en Colombia? No, pues, digamos que hace unos días vimos al nuevo director de la DIAN emitiendo un reporte sobre cómo fue el recaudo en el primer trimestre del año, que es una noticia en medio todo alentadora porque nos habló de un cumplimiento del 101.3% en la meta de recaudo. Sin embargo, pues yo voy a ser claro, yo hice mis cuentas y no me dio el 101.3 con relación al año anterior, sino el 100%. Sin embargo, es un cumplimiento que es bueno. Sin embargo, al hacer un análisis sobre lo que viene para el año, este comportamiento no es el ideal teniendo en cuenta el primer trimestre. Y pues me preocupa porque puede ser que este año sigamos sin cumplir meta de recaudo, que esté aproximadamente en un 87%, y sigamos mandando un muy mal mensaje para la economía en términos de déficit fiscal y de calificadoras de riesgo en términos internacionales que pueden hacer que las tasas de interés de la deuda pública se incrementen. Bueno, doctor Cristian Quiñones Cortés, en estos días, pues la noticia económica mundial es las determinaciones arancelarias del presidente Trump en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el panorama y en qué afectaría a Colombia, por ejemplo, con grandes obras como el Metrotran y también lo que es la nueva ruta del Metro de Bogotá? Bueno, sea lo primero decir que esto no debería sorprendernos. De hecho, si uno mira la tabla de aranceles recíprocos que ha emitido Trump, a nosotros no nos fue tan mal porque nos está poniendo en un 10%. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esto sí afecta a la economía del país. Y más que en esos temas del metro y del Regiotran, yo creo que hay que evaluar el consumo de los hogares colombianos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros o nuestros bienes lleguen a Estados Unidos con un 10% arancel, pues tenemos que incrementar el costo de nuestros bienes que ingresan a ese país y en consecuencia nos va a poner en unos términos desfavorables de competitividad frente a otros países. Ahora, también sabemos que el gobierno, o más exactamente el presidente Petro, para no hablar de gobierno, sino el presidente, pues a veces frente a este tipo de circunstancias y con su pelea con también pues, y esto sí que nos va a pegar duro porque no sé si lo saben, pero la mayoría de los insumos que se utilizan para los bienes agrícolas y bienes de la canasta familiar de nuestro país se importan desde Estados Unidos. Entonces, este tipo de medidas puede llevar como a una especie de rifirrafe entre ambos gobiernos, de forma tal que Petro pueda incrementar sus aranceles y eso incrementará el precio de los insumos y en consecuencia el precio de los bienes que todos los colombianos utilizamos en nuestra canasta familiar. Ahí es donde de pronto me da un poco de temor lo que está ocurriendo,
porque nosotros, pues, siendo francos, sinceros y directos, no tenemos un presidente que sea muy sensato a la hora de tomar decisiones, y es más que todo visceral o más bien reaccionario en este tipo de respuestas frente a estas medidas. Doctor Cristian Quiñones Cortés, cuando usted estuvo en la DIAN, que fue pues uno de los representantes en la fiscalización de los colombianos en la DIAN, pues hablaba mucho sobre las reglas fiscales en Colombia. ¿De qué se tratan las reglas fiscales y cómo vamos en ese tema en la parte económica de nuestro país? Bueno, voy a explicarlo con un ejemplo que le quepa a todo el mundo. Resulta que nosotros tenemos un salario determinado, 10 millones. Y nosotros en nuestras finanzas personales sabemos cuánto debemos gastar cada mes para realmente sobrevivir, y además que nos quede algo para otros extras que se puedan gastar en nuestro bolsillo. Entonces, digamos, nosotros decimos, de los 10 millones que recibimos mensualmente, vamos a gastar solo 7 millones y vamos a dejar 3 millones para imprevistos. Lo que dice la regla fiscal es eso, que fija un porcentaje en el cual usted determina cuánto es lo máximo que se puede gastar en el Estado, cuánto es lo máximo de gasto público de cara a los ingresos que se proyecta que tenga el país. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que usted dice, me gano 10 millones y me voy a gastar solo 7, pero resulta, por cualquier circunstancia, que deciden a usted disminuirle el salario y ya no se gana 10, sino 8 o hasta solo 7. ¿Qué pasa? Usted ya queda en una situación de incumplimiento de regla fiscal, porque usted no está recibiendo los ingresos necesarios para el gasto que usted tiene proyectado. ¿Y qué pasa? Que puede que ese salario se le baje a usted a 6 y usted siga gastando 7. Ahí ya es déficit fiscal, que es la situación que está pasando el país. El país pasó por un paso de incumplimiento de regla fiscal, y después pasó después entró a un tema de déficit fiscal, donde los ingresos no alcanzan a cubrir el gasto público. Entonces, ¿qué sucede? Como se ha ido incumpliendo reiteradamente la regla fiscal por parte del gobierno, pues ya han intentado en varias ocasiones tratar de modificar la regla fiscal de forma tal que no exista esa limitante que en medio de todo controla que el gobierno no sea botarata, por así decirlo, en el gasto público. Doctor Cristian Quiñones Cortés, usted que manejó durante mucho tiempo pues el tema económico en la DIAN, ¿considera que los colombianos somos buenos, regulares o malas pagas? No, la mayoría de colombianos pagan los impuestos. Hay un nivel de cartera considerable, pero yo creo que ha sido más porque hubo un descuido por parte de la DIAN en el mecanismo de cobro. Pese a que uno veía la DIAN cada vez cobrando más, pues esas no son las formas hoy en día de sacar los perros a la calle para morder a la gente para que pague los impuestos, sino hay que realmente generar una conciencia que se venía dando, y tal vez el cambio de chip lo que hizo fue que la gente tal vez dejara de pagar, porque además la DIAN ha venido mandando el mensaje que está debilitada, y eso también cala en algunos colombianos con un mayor a veces nivel de ingresos, que pueden decir que a partir de necesidades de flujo de caja pueden jugar pues con la DIAN en no pagar impuestos, pagarlos después, y eso como que ha vuelto a una práctica que no se veía hace años aquí en Colombia. Le cuento, hace muchísimos años no se veía esa práctica en la que los contribuyentes usaban los recursos que tenían que utilizar para pago de impuestos para necesidades de flujo, y como por así decirlo, le mamaban gallo a la DIAN. Y yo creo que eso tiene que ver con el mensaje también que ha mandado la DIAN de estar debilitada por los temas de recaudo. Pero si usted me pregunta, y mientras yo estuve, yo considero que los colombianos sí pagan los impuestos, salvo algunos muy pocos que realmente pues incurren en actos de evasión, que pues para eso está la DIAN, para controlarlos, y que ojalá lo haga muy bien. Doctor Cristian Quiñones, ¿cuál es el futuro ahora que usted ve pues los toros desde la barrera de la DIAN en Colombia? ¿Y cuál va a ser el futuro suyo? Porque conoce bastante el tema económico en el país. ¿Va a procurar seguir asesorando a la DIAN o qué camino va a tener en el futuro el doctor Cristian Quiñones Cortés?
Bueno, pues por ahora tengo una firma, una empresa privada mediante la cual pues ayudamos y asesoramos a los contribuyentes en sus inconvenientes que tengan frente a la DIAN. Ahorita pues digamos que en el gobierno actual es muy difícil desde lo técnico poder contribuir para el país, pero seguramente en el futuro ahí estaremos para aportar al país desde el lugar donde me requieran y me necesiten para aportar lo poco que sé en esta materia, con tal de recuperar y reactivar este país que en verdad lo necesita y tiene muchas riquezas como para dejarlo morir económicamente, y creo que nosotros como colombianos somos muy berracos, tenemos mucho empuje y creo que puede darse algún escenario futuro en el que vuelva a asesorar o a contribuir a mi país. Pues doctor Cristian Quiñones Cortés, exdirector de fiscalización de la DIAN en Colombia, uno de los mejores representantes del gobierno del doctor Duque en anterior administración. Es usted muy amable por haber estado aquí en los micrófonos de Novedad Radio 850 y también de Radio Panamericana en Girardot 1140. Estamos a su orden y muy amable por haber estado con nosotros. Feliz miércoles. Igualmente, feliz miércoles para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y así estaba con nosotros el ex director de financiación de la DIAN en Colombia, el doctor Cristian Quiñones.